Amigos, no tan buenos días, para nada buenos días. Hoy estoy muy triste, estoy muy pensativo. Seguramente ya escucharon lo que pasó en el metro de la Ciudad de México. Básicamente sucedió un accidente, se cayó un puente, accidente que pudo haber sido evitado, que dejó a la hora en que grabó esto a 23 muertos confirmados, decenas de heridos. Las imágenes son fuertes, son desgarradoras. Quiero mandarle mucha fuerza, un abrazo muy grande a las familias, a los seres queridos de las personas afectadas por este horrible suceso. Así que por esa parte es triste. Y la parte de verdad me emperra, sí, me enverga saber cuánto dinero pagamos de impuestos. Si tú eres contribuyente, si tú pagas impuestos, que sepas que por lo menos una tercera parte del dinero que tú ganas, que tú trabajas, se va para tus contribuyentes. Ese dinero que tú pagas tendría que ser usado para que funcione bien todo. Las autoridades trabajan. Me duele muchísimo. Y más allá de eso, los daños y que nosotros estamos contribuyendo con nuestro trabajo. Así saber que los millones que les pagamos en impuestos se van a ir en nada, en arreglar algo que se pudo haber fácilmente evitado. Y yo sé cómo son las noticias amarillistas, yo sé cómo son las personas de este gobierno, van a decir, nada más hablas de esto porque te paga la oposición. No, de verdad me vale burger, culpa de quién fue, si de este mandato, del pasado. Los hechos son hechos y los hechos es que lo están haciendo horrible. Justo ayer comentaba que a mí se me hace una estupidez, una mamada, todo el tema de las campañas políticas. Por eso sí están bien preocupados, ¿verdad? O sea, por pegar sus espectaculares en la calle y poner a güeyes vestidos del color que sea. Entonces, bueno, supongo que quiero aprovechar que me ven muchas personas para hacerles saber esto, para ponerlos a reflexionar en esto y para decirle a las autoridades que me estén viendo, quien sea a cargo de lo que... Pónganse a hacer su trabajo, no se les olvide que ustedes trabajan para nosotros, ustedes viven de lo que nosotros trabajamos, de lo que nosotros producimos y solamente esperamos que tengan tantita madre y hagan su trabajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este suceso? Repito, no estoy señalando a nadie en particular, estoy señalando a... Buenas tardes a todos, todas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Comenzaremos, por favor, con la exposición de hoy. Está viendo un momento, por favor. Bueno, buen día, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar del tema que es bioseguridad. Siguiente, por favor.
Ok. La seguridad va a ser todo el conjunto de normas y procedimientos, las cuales van a garantizar el control de los factores de riesgo, prevención de impactos nocivos y respeto a los límites permisibles sin atentar contra la salud de las personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos, técnicos, bioquímicos, genéticos, garantizando que el producto o insumo de estas investigaciones o procesos procesos no atenten contra la salud y el bienestar del consumidor ni en contra del ambiente. Siguiente, por favor. Se pueden clasificar tres zonas de riesgo, las cuales la categoría 1, la cual va a ser de alto riesgo, que va a ser áreas donde se realizan procedimientos que implican exposiciones esperadas a sangre, líquidos corporales o tejidos, como ser un quirófano. La categoría 2 de riesgo intermedio, las cuales van a ser áreas donde se realizan procedimientos que no implican exposiciones rutinarias, pero que pueden implicar exposiciones no planificadas a sangre, líquidos corporales y tejidos, como sala de enfermería o sala de emergencias. La categoría 3 de riesgo bajo van a ser áreas que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos, como ser el área de espera. Siguiente, por favor. Las normas generales de bioseguridad, van a ser varias, entre las cuales podemos mencionar: mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo, no fumar, beber o ingerir cualquier alimento en puesto de trabajo, no guardar alimentos en neveras destinadas a depósitos de biológicos, como ser vacunas o sustancias químicas de uso hospitalario, abstenerse de tocar con las manos envueltas cualquier parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes referidos a los que se usan durante el procedimiento que se vaya a usar, lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento, igualmente si se tiene contacto con un material contaminado o patógeno, utilizar de forma sistemática los guantes de plástico, látex en procedimientos que conllevan manipulación de elementos biológicos o manejo de instrumental, el uso de la mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que pueden generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales, evitar deambular con elementos de protección personal fuera del área del trabajo, mantener los elementos de protección en adecuadas condiciones de limpieza e higiene, utilizar equipos de reanimación mecánica para evitar procedimientos boca a boca. Si se presentan lesiones en piel, cubrirlas durante el manejo de los pacientes para evitar contacto directo de estas con sangre o fluidos corporales de los pacientes, mantener actualizado el esquema de la vacunación, aplicar todo el procedimiento asistencial, normas de asepsia necesarias, aplicar de manera estricta procedimientos para la segregación de residuos hospitalarios, abstenerse de doblar, partir o manipular manualmente agujas, bisturí o cualquier objeto cortopunzante, abstenerse de reenfundar las agujas, desecharlas en el contenido destinado para tal fin una vez se utilicen. Eso va a ver más adelante. Todo equipo que requiera mantenimiento, todo equipo que requiera mantenimiento o revisión técnica debe ser llevado previa limpieza y desinfección del mismo. Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico a personal no autorizado. Manejar con estricta precaución elementos cortopunzantes, echarlos en guardianes ubicados en cada servicio. No cambiar elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. Realizar desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada, de acuerdo al proceso descrito en el manual de limpieza. En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre la superficie del trabajo, cubrir con un papel u otro material absorbente. Evitar el contacto de piel o mucosas con sangre y líquidos y precaución universal en todos los pacientes, no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad. Y hacer uso de barreras protectoras para evitar contacto directo entre personas y objetos potencialmente contaminados nocivos.
Se deben utilizar barreras tanto químicas, físicas o mecánicas. Ahora sí, siguiente, por favor. Los elementos de protección individual o EPIs van a ser barreras que van a aislar al trabajador de una posible contaminación con sangre, secreciones o tejidos. Estos no reemplazan las medidas generales de control de riesgo. Deben ser elegidos en base a las labores a desarrollar. El hospital suministra los EPIs requeridos de acuerdo con la labor a realizar. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones de la determinación de elementos de protección individual. Y ahora vamos a verlos más a detalle. Siguiente, por favor. El uso de gorros, que va a tener dos objetivos. Por un lado, proteger el cabello de aerosoles y salpicaduras provenientes de atención a pacientes y disminuir el riesgo de que el cabello, sea una fuente de contaminación. Por lo tanto, se utilizan en áreas durante procedimientos con alto potencial de generar aerosoles, como odontología, laboratorio clínico, sala de extracción de leche materna, servicios de alimento, o durante procedimientos médicos de enfermería según se requiera. Siguiente. El uso de protectores oculares o monogafas para prevenir contaminación de mucosas del ojo por aerosoles, salpicaduras o partículas contaminadas con material orgánico. Estos se deben de ajustar en contorno al ojo y contar con protección lateral para que proporcionen una adecuada seguridad. De una misma manera deben ser utilizados en odontología, laboratorio, servicio de urgencias, por riesgo de salpicadura. Además, requieren el uso adicional de mascarillas, que vamos más adelante. Siguiente. El uso de caretas de protección facial va a proporcionar una protección similar a la anterior, por lo tanto están indicadas en las mismas situaciones. Evitan la contaminación por proyección de material biológico sólido o líquido al aislar los ojos y la cara de posibles contactos. De misma manera, las anteriores requieren el uso adicional de mascarillas. Siguiente. Bueno, y el uso de mascarillas, para proteger las mucosas nasales, orales, de salpicaduras y aerosoles. Su diseño debe cubrir desde la parte anterior de las orejas, desde el tercio inferior de la nariz, hasta la parte inferior de la quijada. Deben además de contar con un adaptador nasal en el borde superior que les permita fijarse la nariz. Este elemento se utiliza para todo personal que manipula sangre, líquidos o partículas sólidas o aerosoles respiratorios, como en esta época. Siguiente, por favor. El uso de guantes, que se va a usar para todo procedimiento que implique el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, como cuando se maneja sangre, líquidos corporales, la mucosa y piel no intacta de los pacientes, manipular objetos o superficies contaminadas con líquidos corporales y cuando se llevan a cabo venopunciones y otros procedimientos de acceso vascular. No deben usarse de forma indiscriminada ni permanentemente. Se debe realizar cambio de guantes después del contacto con cada paciente. Recordar que los guantes no son sustituto a la higiene de manos. Hay de diferentes materiales. Siguiente, por favor. El uso de la bata desechable, que va a servir para aislar el cuerpo de la exposición a líquidos biológicos. El diseño es variado, igual que los materiales, y deben ser de manga larga, y si son de botones deben permanecer todas abotonadas. Se recomienda utilizar materiales semipermeables que ofrezcan seguridad y comodidad. Los debe utilizar todo el personal expuesto a manipulación de líquidos y fluidos durante su labor. Siguiente. El uso de polainas para todo procedimiento que haya riesgo de salpicadura y derrame de líquidos corporales, como el área de empaque para esterilización, y las botas, que normalmente se utiliza un calzado cómodo y cerrado con suela antideslizante, pero donde hay riesgo de derrames de líquidos o exposición a volúmenes importantes de líquidos, se recomienda que las botas cubran hasta el tercio y medio de la pierna.
Siguiente, por favor. Procesos de limpieza y desinfección. Bueno, además de cumplir con todas las normas generales de bioseguridad que se las explico más arriba, personal que realiza el lavado, desinfección y o esterilización ya cumplir con las siguientes normas. Utilizar elementos de protección individual requeridos para cada labor. Cuando la actividad implique el riesgo de salpicador, utilizar el gorro, protección facial, tanto mascarilla, careta, guantes y impermeable. El traslado de instrumental y otros materiales hasta el sitio de lavado debe realizarse dentro de recipientes que garanticen su contención, o sea, con tapa. El área destinada para el lavado de materiales y equipos no puede emplearse para otras labores. Los sitios destinados para el lavado y de misma manera, los sitios destinados para el lavado de manos no pueden emplearse para el lavado de otros materiales. Todo proceso de lavado, desinfección y aislamiento y esterilización de instrumental, materiales y equipos debe realizar siguiendo procedimientos establecidos por el hospital. Siguiente, por favor. Y bueno, métodos de limpieza, desinfección y esterilización. Empecemos por limpieza, la cual se va a entender a todo el proceso previo mediante el cual se elimina la suciedad más evidente a través de métodos mecánicos o manuales, usualmente antes de realizar procesos de desinfección y esterilización. Esto logra disminuir la biocarga, la cual está definida en términos de cantidad, niveles de resistencia del microorganismo en un objeto o en un momento determinado. Se establece que no son necesarios intentos extraordinarios para desinfectar paredes, pisos y otras superficies vitales del trabajo. Sin embargo, esta superficie debe someterse a procesos cuidadosos de limpieza en forma rutinaria. La limpieza manual consiste en el empleo de fricción con los elementos de limpieza apropiados y un jabón soluble. El proceso mecánico incluye el uso de lavadoras a través de un ciclo de remojo, lavado con jabón, enjuague con agua y, según el método, la fase final de vapor a presión. Siguiente, por favor. La desinfección va a ser todo el método que se emplea para eliminar bacterias, más no las esporas, virus, hongos, mediante el uso de agentes físicos o químicos. Estos productos deben estar registrados ante el Ministerio de Salud para asegurar su efectividad y se deben seguir las instrucciones del fabricante respecto a concentraciones, mezclas y tiempos de acción. Se han establecido 3 niveles de desinfección. Siguiente, por favor. Las cuales van a ser las de alto nivel, las cuales van a destruir todo virus, bacterias, hongos y o parásitos, pero no las formas bacterianas. Usualmente se aplica a los elementos que entran en contacto con las mucosas intactas. Estos van a incluir la pasteurización, uso de glutardidos, hipoclorito de sodio o de calcio y peróxido de hidrógeno. Las de nivel medio van a destruir virus, bacterias y hongos, pero deja viva igual las esporas y en ocasiones algunos bacilos tuberculosos o bacterias más resistentes. Aplica para elementos que entran en contacto con piel intacta y para aquellos que no han sido visiblemente contaminados con sangre o líquidos corporales, los cuales van a incluir el uso de alcohol, hipoclorito de sodio a baja concentración. Las de bajo nivel van a disminuir la carga microbiológica de un lugar, pero pueden quedar vivos algunos microorganismos, incluyendo bacilos, esporas bacterianas, virus. Aplica elementos que entran en contacto con piel íntegra, más no como cosas. Incluye el uso de clorcidina y compuestos de amonio y amonio cuaternario. Siguiente, por favor. La esterilización es el método que se emplea para destruir todas las formas de microorganismos, incluyendo virus, esporas, bacterias vegetativas, bacilos tuberculosos en objetos inanimados. Usualmente este se logra de la coagulación o desnaturalización de las proteínas de la estructura celular, dañando metabolismo y capacidad funcional. Siguiente, por favor. Y bueno, en los métodos de esterilización y agentes limitantes vamos a ir primero con los métodos físicos, en los cuales va a entrar la autoclave, la cual va a ser un método de esterilización de materiales reutilizables, en especial acero inoxidable o vidrio,
o de materiales potencialmente contaminados que vayan a ser eliminados. El vapor en sí mismo es un agente germicida, pues produce hidratación, coagulación e hidrólisis de las proteínas bacterianas. Se emplea especialmente en esterilización de textiles, metales inoxidables, soluciones químicas. Este no está indicado para materiales termosensibles y sustancias no hidrosolubles. Siguiente, por favor. La esterilización con calor seco se va a hacer a través de la transferencia de energía de calor por contacto. La destrucción de los microorganismos se debe por deshidratación, la cual impide reproducción, ya sea por efecto directo del sistema genético, interrupción del sistema metabólico necesario para tal fin. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en agentes químicos vamos a tener lo que son alcoholes, por ejemplo, que se va a emplear el alcohol etílico o isopropílico al 70%. No son esporicidas y aunque tienen amplio espectro bactericida, no se recomiendan como desinfectantes de superficie, pues se evaporan rápidamente. Son rápidamente inactivas por material orgánico. El amonio cuaternario o compuestos de amonio cuaternario, que van a ser bacteriostáticos y fungiostáticos a bajas concentraciones. Y ya en concentraciones medias son bactericidas, fungicidas y virucidas para virus lipofílicos. Tienen mayor actividad contra gérmenes gram negativos y son de fácil uso, pero son inactivos por proteínas y material orgánico. No están indicados para superficies corporales. Siguiente, por favor. Y bueno, el hipoclorito de sodio, la cual va a ser el agente más usado en nuestro medio, es un producto fácilmente disponible en el mercado económico, con amplio espectro de actividad microbiana, de acción y de rápida acción. Su actividad microbiana se atribuye principalmente al ácido hipocloroso. Dependiendo del pH ácido, puede disociarse, disminuir la capacidad microbicida. Y bueno, se va a emplear para la inmersión del material o fricción de superficies, para remojar el material usado antes de ser lavado y para inactivar líquidos corporales. Se considera ideal para utilizarla en servicios como urgencias, partos, laboratorios, servicios de hospitalización y odontología. Al preparar soluciones se deben tener las precauciones para lograr una máxima eficacia, como las soluciones deben prepararse antes de usarlas y su vida media es de 6 horas. La preparación y uso debe hacerse en recipientes plásticos o en todo caso que no sean metálicos. El producto debe mantenerse en un lugar fresco y protegido de la luz. Se debe respetar la concentración recomendada según las necesidades. Y bueno, aunque se trata de un químico económico fácilmente asequible, es altamente corrosivo, por lo cual no debe usarse por más de 30 minutos ni repetidamente en acero inoxidable. Siguiente, por favor. Ya. Las indicaciones para desinfección y esterilización. No siempre va a ser necesario esterilizar los equipos antes de su uso. En este sentido, el proceso de escoger debe basarse con la intención de uso. Los elementos se esterilizan cuando van a entrar en contacto con superficies o tejidos del paciente normalmente estériles. Si va a entrar en contacto con la piel intacta, no se requiere esterilización. Y se pueden dividir en 3. Siguiente, por favor. Siguiente. Los cuales van a ser críticos, que van a incluir instrumentos que generan un gran potencial de infección si se contamina con cualquier microorganismo. Ejemplos: equipos de curación, elementos odontológicos para exodoncias, endodoncias, periodoncias, jeringas o forceps. Los semicríticos, que va a incluir instrumentos que entran en contacto con membranas mucosas, por lo tanto no están libres de virus o microorganismos vegetativos. Por ejemplo, nuevamente equipos de odontología diferentes a los que se mencionó, de asistencia y terapia respiratoria, cánulas endotraqueales, sondas de tubo de aspiración. La esterilización es obligatoria para los elementos críticos y deseable
para los semicríticos. Y bueno, los no críticos, que va a incluir instrumentos que entran en contacto únicamente con la piel íntegra y puesto que ella ofrece una protección eficaz contra la mayoría de microorganismos. En estos equipos se pueden suprimir la esterilización y desinfección de alto nivel. Por ejemplo, los fonendoscopios, muebles de la unidad odontológica y elementos de uso común del paciente, como cubiertos, orinales, ropa de cama. Bajo circunstancias excepcionales, elementos no críticos pueden requerir que su uso sea limitado a un paciente o a un grupo de pacientes, o que se requiera desinfección de bajo nivel entre cada paciente. Siguiente, por favor. Gracias. Ya, ahora el manejo de los residuos hospitalarios. Podemos decir que los residuos hospitalarios van a ser todo el desecho proveniente de actividades asistenciales en clínicas, hospitales y consultorios. La clasificación va a ser según la codificación de los colores. Vamos a ver que el verde va a ser los residuos no peligrosos, que va a ser dividido en biodegradables, ordinarios o comunes e inertes y otros reciclables. Luego están los residuos peligrosos, que está de color rojo, que van a ser infecciosos o de riesgo biológico y químicos. Siguiente, por favor. Las normas para el manejo de los residuos hospitalarios. El plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares va a reglamentar normas y parámetros generales que deben ser cumplidos para evitar la proliferación de los microorganismos generados en infecciones. El manejo general de los residuos hospitalarios debe realizarse teniendo en cuenta las características de cada uno, para así poder separarlos selectivamente en el mismo sitio de origen, facilitando las actividades que se va a conllevar posteriormente. Ya, entonces, según la OMS, se va a establecer 3 principios. La primera, que va a ser la reducción de los residuos innecesarios. El segundo, la separación entre residuos ordinarios y peligrosos. Y el tercero va a ser el tratamiento de los residuos con el fin de reducir los riesgos por los trabajadores sanitarios y la comunidad. Siguiente, por favor. Bien. Aquí podemos ver una subclase. Entre el color rojo va a haber una clasificación de edad, del 1 al 6. El azul, que va a ser el plomo, como hemos visto en el cuadro anterior. Los residuos farmacéuticos, que va a ser clasificado B2. Y el negro, los comunes, como C. Siguiente, por favor. Ya, el manejo de los residuos sólidos. Normalmente el hospital debe garantizar la disposición de todos los materiales y los equipos necesarios. Y entre estos va a ser los recipientes, bolsas de plásticos. El personal debe estar debidamente capacitado. Cada área se han dispuesto los recipientes necesarios y cada funcionario, paciente o visitante ser conscientes del manejo del adecuado de los residuos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, como hemos visto, el primer va a ser el color rojo, que va a estar rotulado en riesgo biológico. Va a ser el depósito de todo residuo que pueda infectar a las personas o contaminar al medio ambiente, tales como son las gasas, apósitos, compresas y otros elementos que hayan estado en contacto con los fluidos u órganos internos del paciente. Entonces, también esto van a incluir todos los recipientes que hayan estado en contacto directo con los fluidos corporales y los residuos anatomopatológicos. Siguiente. Ahora, el que está rotulado en el riesgo químico, que también va a tener el color rojo, va a ser para el depósito de todo residuo que pueda contaminar a las personas o al medio ambiente, como son los residuos de medicamentos deteriorados, parcialmente consumidos o vencidos. El empaque o contenedor del producto químico, que va a ser peligrosos, o cualquier otro elemento contaminado con el químico. Siguiente. El color verde, que hemos dicho que está rotulado con residuos no peligrosos, va a ser para el depósito de todo residuo
que no pueda ser reciclado y que no haya estado en contacto con residuos peligrosos, tales como las servilletas, las losas, envases de plásticos no retomables, restos de alimentos que no provengan de pacientes hospitalizados, productos de barrido, restos vegetales, papel apto no para el reciclaje y residuos como de jabones que hayan sido utilizados por los propios pacientes. Siguiente. El de color gris que está rotulado como residuos reciclables va para depositar todo residuo que pueda ser reciclado, o sea, reprocesado, y que no haya estado en contacto con los residuos peligrosos como bolsas, botellas, recipientes de plásticos, bolsas de polietileno, recipientes de vidrio de lata, cartón, papel periódico, etc. Siguiente. Ya, los guardianes van a ser los contenedores rígidos que van a resistir a punciones para el depósito de todo residuo corto punzante que pueda lesionar u ocasionar un riesgo infeccioso de contaminación química a las personas, como son las agujas hipodérmicas, sin taparlas, doblarlas o quebrarlas, agujas de sutura, jeringas, hojas de bisturí, cuchillas, limas, pipetas, láminas de vidrio, restos de ampollas. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones o las características, mejor dicho, de los guardianes? Van a ser de fácil acceso, localizadas en áreas donde los objetos punzantes se utilizan, van a ser disponibles según el tamaño y la capacidad suficiente de cada área requerida, van a fijarse estructuras a una altura no mayor a 1 metro del nivel del piso y al alcance del brazo del usuario, deben estar rotulados con el nombre de la institución, de la fecha de apertura y el programa para cambio. Siguiente, por favor. Ya. Siguiendo con las características, deben ser reemplazados en forma periódica sin que el llenado supere a las 3/4 partes del recipiente, o si no, en caso de que no haya llenado total, deben ser reemplazados no mayor a 1 mes. Si durante el llenado existe el riesgo de derrame o escape o alguna rotura, se debe colocar el propio dentro de otro recipiente con las mismas características. Una vez lleno o cumplido el tiempo de uso, sellarlos y disponerlos dentro de una bolsa roja para su recolección y disposición final. Siguiente. Ya, ahora el manejo de residuos líquidos. Deben ser tratados de la siguiente forma. Para inactivarlos, van a hacer con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5% antes de verterlos al sistema de drenaje. Para eliminar residuos del sistema de drenaje, o sea, como las zonas nasogástricas, se vierten los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias. Eso no quiere decir el lavaplatos, por ejemplo. Agregar la solución de hipoclorito a 0,5% en una cantidad 2 veces mayor a la cantidad propia de líquido, o sea, de contenido, e inactivarlos dejándolos en contacto por lo menos entre 20 a 30 minutos y luego recién correr agua por al menos 1 minuto. Los recipientes vacíos desechados en bolsa roja, como habíamos mencionado antes, y los recipientes reutilizables para recolectar secreciones. Antes de iniciar el procedimiento, colocar en el recipiente en una base de 50 a 100 centímetros cúbicos de solución de hipoclorito de 0,5%, dejarlos en contacto con la solución de las secreciones, o sea, no hemos extraído la secreción que estaba conteniendo, durante al menos de 20 a 30 minutos. Después de finalizado el procedimiento, proceder con lo que ya habíamos dicho con la inactivación. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Los recipientes receptores de líquidos contaminados.
Estos primeros deben ser sellados, depositados en una bolsa roja para entregar a la recolectora. No se debe evacuar su contenido para nada y los residuos de orina no requieren su inactivación, solo su previo desecho, nada más. Los residuos líquidos contaminados con material químico deben ser almacenados dentro de recipientes plásticos debidamente rotulados, identificados, depositados en área de almacenamiento final de residuos y finalmente entregados a la firma colectora. Y ahí. Siguiente. Ahora, el manejo de los residuos mercuriales. Se depositarán en recipientes plásticos opacos de poca capacidad, con boca ancha y tapa de cierre hermético. Se les adicionará la glicerina en cantidad igual al peso de los residuos para que no haya un derrame o provocar algún accidente. Se depositarán en una bolsa roja sellada y rotulada como elemento químico y se enviarán al depósito final para ser entregados a la firma recolectora. Siguiente. Ya, en caso de que haya algún accidente de trabajo, se va a considerar la exposición del riesgo de una infección, como ejemplo el virus, el VIH, el virus de hepatitis B o de hepatitis C, y toda lesión percutánea, contacto con las mucosas o contacto con piel intacta en duración de contacto o cuando la duración de contacto es prolongada. Los siguientes pasos que va a ser A, medidas de primeros auxilios o atención inmediata, que va a ser en caso de exposición percutánea o exposición de mucosas u ojos o en piel no intacta con heridas o cualquier tipo de lesión, o exposición de piel intacta, o sea, de contacto prolongado. A seguir va a ser avisar al jefe inmediato o el médico o enfermera del jefe, que va a realizar el formato del reporte del accidente de trabajo. Se va a clasificar el grado de riesgo del accidente para la atención del paciente. Siguiente. Ya, el siguiente paso es que el funcionario de las admisiones solicitará la autorización de la atención de urgencia. El médico de urgencia va a realizar la entrevista inicial y ordena a los laboratorios pertinentes, o sea, en caso de que se haya hecho una herida cortopunzante de una extracción de sangre, va a ser necesario el examen. La búsqueda de la fuente, o sea, vamos a intentar de hallar el paciente cuya sangre ha sido involucrada y explicarle lo que ocurrió, el accidente, y pedir el consentimiento para tomar la muestra y hacer análisis y las pruebas necesarias. De acuerdo con la calificación de riesgo, se deberá iniciar la profilaxis y el trabajador deberá presentar un documento de sus datos personales y el formato del accidente y de investigación de riesgo, que deben ser enviados antes de las 24 horas por la Oficina de los Recursos Humanos. Siguiente. Bueno, el manejo de los cortopunzantes, el manejo adecuado de estos residuos por cortantes, debe ser desde la selección de los insumos necesarios para el envasado de los residuos hasta la preparación para su disposición final. Primero, el personal de enfermería debe colocar los contenedores rígidos para los residuos punzocortantes en el lugar específico de acuerdo a la norma sanitaria que debe estar indicado con la fecha del inicio de la colocación. El segundo, el personal generador, área médica o enfermería, aplica los procedimientos quirúrgicos de tratamientos o investigación donde sea necesario estos insumos. Se debe estar incluido directamente en el envase destinado para ello. Se disponen como residuos punzocortantes solamente a las agujas,
a los lancetas, navajas, estiletes de catéter, tubo de capilares, rastrillos con navaja, pipetas de vidrio y contaminadas, agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas, algún objeto de vidrio, y estos deben ser vigilados deben ser desechados, en un contenedor que tiene que tener un máximo de llenado hasta el 80% de su capacidad y tiene que permanecer con un máximo de días de 30 días. Independientemente si este se encuentra lleno o vacío, se debe desechar pasando estos días. El personal técnico y de la enfermería tienen como responsabilidad del cierre del contenedor, marcar la fecha de término. Este también debe ser cumpliendo los términos de asepsia. Se deben retirar la base de donde se encuentra y se coloca al piso y se da las indicaciones al personal de limpieza para su traslado al área séptico. Se debe instalar un nuevo contenedor a fin de evitar que el servicio se quede sin insumos necesarios una vez que se haya realizado el retiro del contenedor. La recolección interna se debe retirar los contenedores de residuos punzocortantes de cada servicio donde se encuentren envasados los residuos. No se debe realizar el trasvasado de residuos de un lugar a otro ni reutilizar estos contenedores. Se traslada al área séptica y posteriormente se efectúa el pesaje y el registro en bitácora de estos residuos. Se debe recolectar todos los envases con medidas correctas de bioseguridad. Eso sería todo, doctor. Muy bien, a ver, vamos hasta el comienzo, por favor. Ok, pongamos exposición de la primera diapositiva. Ok, concepto de bioseguridad, repetiremos. Aceptar conjunto de normas y procedimientos que van a garantizar el control de factores de riesgo, prevención de impactos nocivos y el respeto a límites permisibles, sin atentar contra la salud de personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos, técnicos, bioquímicos, genéticos, garantizando al producto o el insumo no atentar a la salud y bienestar del consumidor final ni contra el ambiente. Ok, ¿cuál es el objetivo de la bioseguridad? ¿O cuáles son los objetivos? Porque son varios. ¿Pueden poner la primera diapositiva donde está la lista de las personas que son del grupo? La primera diapositiva, la carátula. Ok, María Rafaela, Teresa y Kay. Ok. Entonces empezaremos. Albina.
Sí, doctor presidente. Ok. Un objetivo de la bioseguridad. Protección. Protección del universo. Alejandra Belén. Prevenir enfermedades. Prevenir enfermedades zoonóticas. Alejandra Marlene. Ausente. Alejandra Melissa. Evitar la contaminación con fluidos infecciosos. Contaminación con fluidos infecciosos. Yusuf Cavalli. Yusuf Cavalli. Ausente. Yara Magne. Doctor, sería para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. ¿Dónde? En el centro de salud y en la comunidad. Centro de salud. Vicente Espinosa. Doc, La misma pregunta. la finalidad de la bioseguridad sería como que evitar la diseminación de enfermedades infectocontagiosas al consumidor final en la elaboración de un producto o de un procedimiento, o también evitar la diseminación de microorganismos infectocontagiosos en investigaciones también. Investigación. Verónica Micaela. Doctor, sí. La misma pregunta. Laura Pereda. Laura Pereda. Ausente. Catherine Micaela. Catherine Micaela. Ausente. Carla Hidalgo. Doc, La misma pregunta. Doc, no le escucho bien. Les corta mi señal. José María Ríos. José María Ríos. Ausente. José Ignacio. O sea, digamos que si bien tiene varios objetivos, ¿no? El principal podría ser evitar la contaminación de las personas en áreas, se podría decir que consideradas como infecciosas o potencialmente infecciosas. José Ignacio, ¿cuál es la diferencia entre contaminación e infección? Contaminación se refiere a, digamos, sitios que están, valga la redundancia, contaminados con un agente. En cambio, infección ya puede ser en un ser, por así decirlo, que ya está infectado, ¿no? Es decir, que presenta signos y síntomas. Isabel Tito.
Sí, doc. ¿Cuál es la diferencia entre infección y contaminación y enfermedad? Contaminación, infección y enfermedad, ¿cuál es la diferencia? Pablo Iturri. Sí, doctor. La misma pregunta. Paola Casas. Doctor, contaminación sería en un medio ambiente que lo va a volver inseguro. En cambio, una infección es más como, bueno, en realidad es una enfermedad donde actúan agentes patógenos en un organismo. Bien, Paola Chiara. Doctor, lo mismo, o sea, la contaminación sería que está contaminado un lugar por ambientes biológicos, se podría decir, y por la contaminación que nosotros hacemos al botar basura o residuos. Y las infecciones sería por enfermedad de persona a persona, que igual tiene signos y síntomas, doctor. Paola Capriles. Doctor, la contaminación, yo creo que para mí sería, como dice, el desechar productos tóxicos, por ejemplo, en el agua, digamos, o también puede estar en el aire. La diseminación puede ser que está disperso tal vez en distintos lugares. Y la infección, yo creo que ya podría ser una infección, o sea, una invasión a un órgano, tal vez, sobre un agente patógeno. Fernanda Isabel. Doctor, bueno, yo creo que la contaminación prácticamente va a ser cuando hay la presencia de microorganismos sin que lleguen a colonizar, mientras que la enfermedad ya es una vez que estos han llegado a colonizar y desencadenar la patología. No, la pregunta es la diferencia entre contaminación, en este caso contaminación biológica, infección y enfermedad. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la contaminación va a haber la presencia de microorganismos, no se llega a colonizar. En la infección ya prácticamente va a haber colonización y manifestaciones clínicas, y ya la enfermedad va a ser la patología. Pero la contaminación se puede dar también en microorganismos. Diré, César. Doctor, si es que no me equivoco, la contaminación es la presencia de microorganismos, puede ser en objetos, superficies, etcétera, puede ser en objetos inertes. La infección es la presencia de microorganismos que, bueno, ya han ingresado a nuestro cuerpo y se convierte en enfermedad cuando ya hay manifestaciones clínicas. Uy, ya, más bien. Bueno, esa es la diferencia básica, ¿no? Contaminación, presencia de agentes potencialmente de riesgo. Estamos hablando de agentes patógenos o infecciosos. En cualquier superficie, puede ser orgánica o inorgánica. ¿Sí? Cuando estos atraviesan las barreras de defensa y penetran al organismo, se produce la respuesta inmunológica, se llama infección.
Y no siempre la infección tiene signos y síntomas. No siempre tiene signos y síntomas. Cuando ya hay signos y síntomas, la infección se ha convertido en enfermedad. Bueno, volveremos entonces al tema de bioseguridad. Por favor, el grupo, Kevin, ¿puedes decir los objetivos que tiene la bioseguridad? ¿Cuáles son los objetivos? Ya va a ser minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales en el manejo de residuos patógenos. A ver, otra vez. ¿Qué? ¿Minimizar? Minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales en el manejo de residuos patógenos o patogénicos. Ya. O sea, reducir la posibilidad de que la contaminación se vuelva infección y por tanto enfermedad y también muerte. Eso en el manejo de los residuos hospitalarios. Muy bien. ¿Qué más? 2. Prevenir o evitar la diseminación de algún objeto o agente contaminado fuera del área. Diseminación de un objeto contaminado. ¿Se puede diseminar un objeto contaminado? O sea, no dejar que vaya a otras áreas de las cuales no pertenece, o sea, evitar el manejo, en todo caso. Evitar el manejo. Se evita. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Doctor, ¿puede ser disminuirles la incidencia de las infecciones intrahospitalarias? ¿Disminuir la qué? La incidencia de las infecciones intrahospitalarias y también la frecuencia de los brotes epidémicos. Brotes epidémicos. Reducir la posibilidad de infecciones intrahospitalarias, ya. Podría ser. ¿Cuál es la diferencia entre una infección intrahospitalaria y una infección comunitaria? A ver, cualquiera del grupo. Las infecciones intrahospitalarias van a ser las que ocurren durante el ingreso o la estancia de una persona dentro del hospital, a diferencia de las comunitarias las cuales se van a dar en la comunidad y no en el ambiente hospitalario. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la fuente de infección. La fuente de infección en una infección intrahospitalaria, la fuente de infección está dentro del hospital. En cambio, la fuente de infección en la comunidad, obviamente, ya no es necesario decirlo, está pues justamente en la comunidad. Ahí está la diferencia, la fuente. Entonces, cuando hablamos de fuentes de infección intrahospitalarias o dentro de los servicios de salud, nos referimos ¿a qué? ¿A qué tipo de reservorios? Los insumos que se utilizan en el hospital, más o menos como las jeringas o los objetos contaminados ya. ¿Cómo se clasifican los reservorios? En general. Natural y accidental. No. Eso no olvida epidemiología. Reservorios humanos y reservorios extrahumanos. Los reservorios humanos pueden ser las personas y los reservorios extrahumanos pueden dividirse en dos. Pueden ser reservorios de origen, o mejor dicho, de superficies orgánicas y de superficies inorgánicas.
¿Cuáles superficies orgánicas no serían humanos? Obviamente los animales. Pese a que en los hospitales, en los centros de salud no existen, no deberían existir animales, pero puede haber vectores o puede haber algún tipo de elemento que puede transmitir. Principalmente hablamos de inorgánicos. Por eso es que tenemos el tema de bioseguridad. La bioseguridad, el principal objetivo de la bioseguridad es reducir al mínimo la posibilidad o riesgo de una infección intrahospitalaria o dentro de un establecimiento de salud. Entonces, la infección, que sería el paso entre la contaminación, la infección y la enfermedad, para que exista ese paso, o que no exista, mejor dicho, ese paso, esa prevención se hace a través de los elementos de bioseguridad. A ver, volvamos entonces a la presentación, por favor. Regresamos a la presentación, avanzamos. Entonces, por eso es que las áreas, la anterior, por eso es que las áreas dentro de un hospital o dentro de un centro de salud se clasifican de acuerdo al riesgo. Entonces tenemos categoría 1, categoría 2 y categoría 3. En nuestro caso, en Bolivia, en la norma nacional de bioseguridad, clasifica por colores o por áreas, pero básicamente es lo mismo. Entonces, si tenemos una categoría de alto riesgo, ¿cuáles serían las categorías de alto riesgo en un hospital o en un centro de salud? Quirófano, doctor. ¿Solamente quirófano? El área de urgencias también. ¿Por qué el área de quirófano es de alto riesgo? Si sabemos que está con la técnica séptica al 100%. Porque la categoría 1 implican áreas que se espera una exposición a sangre o líquidos corporales o tejidos. Sobre todo porque vamos a vulnerar principalmente nuestro mayor mecanismo de protección, que es la piel, ¿sí? Entonces, al utilizar elementos que penetran dentro del organismo o abrimos la piel, estamos aumentando el riesgo o la posibilidad de una infección. Por tanto, estas áreas se llaman de alto riesgo. Está quirófano, servicio de emergencias, una sala donde se hacen procedimientos no quirúrgicos, bueno, quirúrgicos menores, diremos, como drenaje de abscesos, qué sé yo, curaciones y demás, ¿no? Esas serían las áreas de alto riesgo. El servicio de terapia intensiva igual, doctor. Terapia intensiva, terapia intermedia. Perfecto, muy bien. Cuando hablamos de riesgo intermedio, hablamos de las áreas o espacios en los cuales existe el riesgo, pero no es tan alto porque sí se hacen procedimientos, pero esos procedimientos no son de alto impacto o de complejidad mayor. ¿Cuáles serían las áreas de riesgo intermedio? Sala de enfermería. Sala de enfermería, las salas de internación, sala de yesos. Triaje. Sala de triaje, en mismas áreas odontológicas, desde que en las áreas odontológicas hay áreas especiales de alto riesgo, laboratorios y demás donde se toman muestras. Los servicios higiénicos, los baños y las duchas, ¿en cuál de los riesgos estaría? ¿En cuál de las categorías estarían los servicios higiénicos, los baños y las duchas de un hospital? Riesgo bajo. No, riesgo intermedio. Riesgo intermedio. Riesgo bajo son las salas de espera y áreas administrativas. ¿Pasamos? Entonces, de acuerdo a estas categorías o estas áreas, clasificamos cada una de estas áreas para poder hacer un plan para intervenir o para desarrollar las actividades de bioseguridad. Entonces, la bioseguridad básicamente se divide en varias áreas. La primera de las áreas de la bioseguridad es el tema de la protección personal. Protección personal. ¿Qué significa protección personal? Significa cómo el personal de salud, personal administrativo y todas las personas que intervienen dentro de un proceso en un hospital de atención o de prevención deben protegerse, autoprotegerse en
la dinámica de sus procedimientos que desarrolla. Entonces, dentro de esto tenemos dos tipos de protecciones. Tenemos la protección individual y tenemos la protección colectiva. En la protección individual vamos a manejar dos tipos de precauciones, las precauciones estándar o universales y las precauciones específicas. ¿Cuáles son las precauciones estándares o universales? Lavado de manos. Paso número 1, lavado de manos. ¿Cuántos tipos de lavado de manos? Creo que hemos hablado de esto, ¿no? Lavado de manos quirúrgico, lavado de manos social, lavado de manos médico. Después tenemos la utilización del equipo de protección personal, el EPP. El EPP constituye un elemento de protección personal frente a un evento o un escenario. No todos los escenarios de atención médica requieren la utilización de todo el equipo de protección personal. Depende de algunos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, el lavado de manos, que es el paso universal, se debe aplicar en todos los escenarios, en todo momento y en cada lugar, independientemente del procedimiento o lo que hagamos. Siempre debe haber un lavado de manos. Ese lavado de manos, recordemos, puede ser lavado de manos social o habitual, puede ser un lavado de manos médico o puede ser un lavado de manos quirúrgico, dependiendo ahí el escenario y los riesgos que pueden existir. Cuando, aparte del lavado de manos, nosotros tenemos o vamos a sufrir la posibilidad de una contaminación adicional a las manos, utilizamos guantes. Estos guantes no necesitan estar estériles, solamente son un equipo de protección personal. Cuando el riesgo existe con nuestra ropa, utilizamos un delantal o un cubre ropa, ¿sí? Como puede ser desde una bata simplemente hasta un overall o ¿cómo se llama este equipo? Que cubra toda la ropa, ¿no? Como está ahí ese traje de color plomo. Cuando existe riesgo de salpicadura a la cara, utilizamos una máscara de separación o protección facial. Cuando existe riesgo de salpicadura o algo a los ojos, utilizamos los lentes. Cuando existe el riesgo de transmisión por vía aérea, utilizamos las mascarillas. Las mascarillas van desde N1 hasta N100 y el N significa el nivel de protección o de filtro que tiene cada mascarilla. Si hablamos de una N1, estaría protegiendo el 1% de las partículas. Si hablamos de una N95, estaría filtrando el 95% de las partículas, y de acuerdo al tamaño. Entonces, esa es la utilización del equipo de protección personal. Elementos estándares o universales. Los especiales utilizamos en situaciones especiales que ya hemos visto seguramente anteriormente, cuando hemos visto en infectología. Ustedes no sé si han revisado esta parte, las precauciones especiales. ¿Pasamos? Creo que estaba más adelante. Por ejemplo, en el caso de aislamiento respiratorio, debemos utilizar mascarilla común o N95. Después, en aislamiento entérico, debemos utilizar delantal, guantes, a veces doble guante, proteger la cara, los ojos y la ropa, porque va a haber salpicaduras. Protege en aislamiento entérico. Tenemos el aislamiento en caso de enfermedades por contacto, que son transmisibles solamente por contacto de la piel. Entonces ahí utilizamos doble guante, utilizamos el delantal que cubre nuestra ropa para evitar una contaminación cruzada. Después utilizamos elementos de protección en enfermedades respiratorias, hemos dicho, y la utilización de los guantes y del gorro. Pero la utilización de las botas y del gorro no es parte del equipo de protección personal, pero esto sí se utiliza dependiendo de los escenarios. Por ejemplo, cuando hay salpicaduras o contaminación del piso, podríamos utilizar las botas, pero no es parte del equipo de protección personal. Tampoco los gorros que cubren los cabellos no son elementos de protección personal, pero sí se incluyen en casos especiales. Entonces, tenemos los elementos de protección individual y tenemos los elementos de protección individual, perdón, estándar y especiales, y después tenemos los elementos de protección
general, que ahí tenemos todo lo que se conoce como técnica aséptica. Muy bien, ¿cuál es la técnica aséptica? ¿Qué es técnica aséptica? ¿Qué es asepsia? La asepsia va a ser todos los procedimientos que persiguen destruir a microorganismos que pueden estar contaminando objetos o superficies inanimadas. ¿Qué es asepsia? Destrucción de microorganismos sobre objetos inanimados. Lía Dela, ¿qué es asepsia? No está la Lía. María Fernanda. Doctor, ¿va a ser la ausencia de gérmenes que puedan llegar a provocar infección? Ausencia total de gérmenes, ¿ok? Muy bien, tomando en cuenta esto, entonces hemos dicho que los reservorios o fuentes de infección pueden ser humanos y no humanos. De los no humanos generalmente sabemos que son superficies inorgánicas. Y tenemos las superficies orgánicas, que básicamente es la piel o las estructuras que están alrededor de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo logramos la técnica aséptica? ¿Cómo se puede lograr la asepsia? ¿Y en qué elementos? Michelle Yusara. Con técnicas con técnicas o indumentarias adecuadas para prevenir. Lenny Miranda, ¿cómo logramos la asepsia y en qué tipo de superficies? Utilizando sustancias que eliminen los patógenos. No. Asepsia. ¿Cuál es su pregunta? Disculpe, doctor. ¿Cómo logramos la asepsia y en qué tipo de superficies se puede lograr eso? Ya. Logramos mediante la desinfección de las superficies. La desinfección no garantiza la asepsia. ¿Qué procedimientos garantizan la asepsia? A ver, en la superficie. Perdón. A ver, el grupo que acaba de exponer, pasen la diapositiva. La siguiente. Siguiente. Aviso de la batería se está agotando. Anterior. Ahí está. Entonces, ¿cómo se logra la asepsia? A través de... Kevin. La esterilización. La esterilización. ¿Qué es la esterilización? La esterilización va a ser el método que se emplea para destruir toda forma de microorganismos en objetos inanimados. Ok, entonces solamente se puede aplicar a objetos inanimados. No podemos meter a una persona a un autoclave, a un horno de Pasteur, ¿no ve? Entonces solamente se utiliza en elementos inorgánicos y principalmente se utilizan en las superficies instrumental o elementos que van a tener contacto con la piel no intacta o que van a penetrar dentro del organismo y que podrían producir una infección. En estos elementos, que se llaman elementos críticos, debemos utilizar la esterilización. Entonces hay varios métodos, sus compañeros han explicado todos los métodos físicos y químicos que se emplean para la esterilización. ¿Cuál sería la diferencia de la esterilización con la desinfección? ¿Cuál sería la diferencia entre esterilización
y desinfección. A ver, Simón. Simón está yendo a la chat. Simón. Simón. Se ronca. Silvia. Silvia Vargas. Aquí estoy, Doc, pero lo escucho cortado. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál es la diferencia entre esterilización y desinfección? Que en la esterilización se asegura la destrucción de microorganismos, inclusive de esporas. Muy bien. Pero en la desinfección no. La desinfección, pese a la desinfección de alto nivel, todavía puede haber esporas, ¿sí? Todavía podría haber esporas. ¿Qué microorganismos producen esporas? A ver, Teresa es parte del grupo. Bueno, sí, Teresa. Tú eres parte del grupo. ¿Qué microorganismos se pueden esporular? Ejemplos. A ver, ayudantes de microbiología. ¿Bacilos, Doc? ¿Cuál bacilo? El Antrax, doctor. ¿Clostridium? Antrax, Clostridium tetani, muy bien. Algunas variedades de hongos, algunas variedades de parásitos también. Entonces, todos estos se pueden esporular. Por tanto, una desinfección puede eliminar o remover agentes infecciosos de superficies inanimadas o inorgánicas, pero no garantiza el 100% de eliminación. El único método que puede utilizar o que puede garantizar eso es la esterilización. Sin embargo, los elementos que podemos desinfectar pueden ser y se clasifican en críticos, semicríticos y no críticos. Los elementos críticos son aquellos que van a tener pueden tener contacto con la piel no intacta o que pueden penetrar dentro del organismo y que no podemos llevarlos a esterilización. Por ejemplo, a ver, el grupo que nos diga qué elementos inorgánicos podrían tener esta posibilidad y que no podemos esterilizar. Un ejemplo. Equipos de curación. No, los equipos de curación instrumental se esterilizan. Los tubos, pues los tubos endotraqueales, por ejemplo, los tubos que se utilizan en terapia intensiva. Estos tubos, lastimosamente, la mayor parte de estos o son desechables o directamente los podemos desinfectar. O a veces los podemos utilizar de forma de emergencia y no nos da el tiempo para esterilizar. Entonces podemos hacer una desinfección de alto nivel. También se puede utilizar desinfección de alto nivel para las superficies. Por ejemplo, no vamos a poder meter todo un quirófano a un autoclave. Entonces, hoy en día se utiliza la desinfección de alto nivel. ¿Qué elementos se utilizan químicos para la desinfección de alto nivel? ¿Puedes poner, por favor, la diapositiva? Desinfección de alto nivel. ¿Eso es desinfección? No, eso es esterilización, creo. Ahí está. ¿Qué se utiliza básicamente? El grupo el hipoclorito de sodio, ¿no? Dependiendo del porcentaje de la mezcla que se hace con el agua, nosotros podemos utilizar el hipoclorito como un elemento de desinfección. Puede ser de alto, de mediano e incluso de bajo nivel, dependiendo de la concentración del hipoclorito. Sin embargo, existen desinfectantes hoy en día que actúan de una manera amplia y que pueden garantizar una desinfección. Incluso hablamos de algunos que son hasta incluso esporicidas, ¿sí? Hay desinfectantes esporicidas que podrían actuar sobre los elementos inorgánicos. Ahora, para las superficies orgánicas, las superficies como la piel, no podemos hacer desinfección. En esas superficies hacemos la antisepsia. ¿Cuáles son los antisépticos? El alcohol. El alcohol es un antiséptico. ¿Otro?
antisépticos, La clorexidina. compuestos de la amonio cuaternario. los derivados del amonio cuaternario, había de primera, segunda, tercera, incluso ahora hay de cuarta generación. Muchos de estos se utilizan diariamente en las cocinas para poder hacer la antisepsia, porque no, en realidad no es una desinfección de las verduras, que son superficies orgánicas, lo correcto sería llamaría antisépticos, ¿no? Pero la clorexidina es la que más se está empleando hoy en día como elemento de desinfección. Se puede utilizar el alcohol iodado, se puede utilizar otros elementos que ya prácticamente se han eliminado, como por ejemplo los derivados de cromo, que como ustedes saben podían tener riesgo de cáncer, por tanto ya se han ido eliminando poco a poco estos antisépticos, ¿no? Existen también antisépticos orales que pueden ser utilizados en la boca y que no existe riesgo de que se puedan deglutir o pasar al intestino, no producen daño. Y existen todo tipo ahora de antisépticos que están empleando bastante en el mercado, pero la base es el alcohol iodado y la clorexidina. Muy bien, pasamos. Entonces, todos estos elementos son de protección hospitalaria generalizada. Ahora, el segundo componente de la bioseguridad es el manejo de los residuos hospitalarios. Aquí creo que no hay mucho problema. Con esa lámina está perfecto. Así se clasifican los elementos en cuanto a colores, y eso depende cómo los eliminamos. Todo lo que es rojo es de alto riesgo biológico, principalmente de riesgo infeccioso, y deben ir en bolsas rojas y en elementos de eliminación roja. En los verdes son biodegradables y todos los residuos comunes que podríamos utilizar bolsas verdes o bolsas negras. Y los azules son, las bolsas azules es cuando utilizamos reactivos, principalmente de laboratorio o de radiología, en los cuales estos elementos se tienen que eliminar de una forma especial. Ese es el segundo componente que hablamos de residuos hospitalarios. Y el tercero es en situaciones especiales, que estamos hablando de los accidentes punzocortantes o cortopunzantes. Entonces, ¿cómo se eliminan los residuos cortopunzantes o punzocortantes al grupo? ¿Cómo se deben eliminar? ¿Cómo se reciclan? Estos se envasan hasta un máximo en un envase del 80%. Estos tienen que estar muy protegidos, tienen que estar máximo por 30 días. Aparte 30 días, no, demasiado. Aparte que el personal de salud al momento de hacer el recojo de estos tiene que estar igual con medidas de bioseguridad de no contaminarse. A ver, estamos hablando de accidentes punzocortantes o elementos cortopunzantes. ¿Cómo se eliminan estos? ¿Dónde, en primer lugar, dónde se eliminan? ¿Dónde se depositan? En los guardianes. Ya, ¿qué es un guardián y qué características tiene un guardián? Son recipientes de plástico duro, los cuales no es, por ejemplo, una botella de refresco o una botella de agua, no puede ser, tienen que ser elementos de plástico duro, en los cuales no hay posibilidad de que las agujas puedan penetrar o salirse, diremos, por los costados o las paredes de este recipiente. Segundo, debe tener una boca ancha para poder permitir el ingreso de las... Ustedes están hablando, para poder permitir la posibilidad de ingresar las agujas o los bisturís o cualquier elemento punzocortante que podría dañar, diremos, las estructuras del personal de salud. Entonces ahí tenemos los elementos punzocortantes. Ustedes ven en pantalla que incluyen agujas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres, pipetas rotas, objetos de vidrio. Ojo, los objetos de vidrio también se introducen dentro de estos recipientes y obviamente cualquier elemento que podría ser empleado. Hay todavía algunos hospitales que utilizan, por ejemplo, estos que se llaman afeitadoras o incluso hojas de chile, que se utilizan todavía para hacer
las tricotomías, cosa que ya no se debería hacer, pero todavía hay elementos. Todos esos elementos tienen que ir en estos envases de elementos punzocortantes o cortopunzantes. ¿Y hasta cuándo se llena este recipiente? ¿Hasta qué capacidad? ¿Y qué se hace una vez que se ha logrado la capacidad del recipiente? Se llena hasta el máximo del 80%. Una vez que está lleno el 80%, ¿qué hacemos? Se recolecta el producto para ser desechado a un ambiente séptico. No, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer con este recipiente? Una vez que hemos llegado al 80% de su capacidad, ¿qué aplicamos? Aplicamos hipoclorito de sodio. Generalmente al 1 o al 1,5% sumergimos todos los elementos que están en ese recipiente y los dejamos entre 10 a 15 minutos para que actúe. Una vez que ha actuado el hipoclorito de sodio, desechamos el hipoclorito de sodio con las medidas de bioseguridad y ese recipiente, ¿puedes poner el anterior? Y ese recipiente debe ser sellado. Entonces se lo sella, se le pone todos los sellos respectivos para evitar de que se pueda abrir y se lo elimina de esa forma, como está en el mismo recipiente se lo elimina. No es que tienes que ir y vaciar a otro recipiente. No, se lo elimina de la misma forma como nosotros después de hacer el tratamiento lo hemos sellado y se lo elimina y se lo entrega a los elementos de bioseguridad y de residuos hospitalarios de la misma forma sellada. Debe estar incluso, a veces se le pone fecha con marcador cuando se ha sellado para ver que haya sido tratado adecuadamente. Algunos consejos en cuanto a accidentes punzocortantes o cortopunzantes. En primer lugar, cuando hablamos de agujas y jeringas atrás, cuando utilizamos jeringas y agujas, una vez que se ha utilizado la jeringa y se ha aplicado el medicamento, se ha utilizado la jeringa, no se debe reencapuchar la aguja, no se debe poner la tapa a la aguja, lo debemos desechar de la misma forma como está. Así, tal cual, no se debe reencapuchar. Y eso, recuerden, para el momento de su internado, porque en el hospital donde ustedes vayan, pueden, diremos, observarles si es que ustedes están reencapuchando las agujas que utilicen o los bisturís. Muchas veces agarramos el bisturí o las lancetas y los queremos volver a poner en su recipiente para recién eliminarlos. No, los debemos eliminar tal cual lo hemos utilizado, no importa que estén abiertos sin su protección. Por eso es que los recipientes son duros, para evitar que estas agujas, una vez que se eliminen, puedan perforar el recipiente y producir accidentes en las personas. Por eso ya no se utilizan las botellas habituales que muchos hospitales utilizaban, botellas de refresco, aunque sean las más duras, pero igual se utilizaban porque pueden penetrar las agujas y producir los accidentes punzocortantes o cortopunzantes. Para terminar, y para el grupo, ¿qué pasa si hay un accidente punzocortante? ¿Qué debe hacer la persona que ha sufrido el accidente? Primero va a tener que, ¿cómo se llama? Avisar que ha tenido este accidente. ¿A quién? A la persona de mayor rango, ¿cómo sería? ¿Ya? Al jefe, así inmediato, puede ser el médico o... Jefe o jefe, sí, generalmente hay supervisores, ¿no? Las licenciadas en enfermería son las responsables de esto. Ya, notifica verbalmente, le dice un accidentado. ¿Qué pasa? Pues. Luego hay que ver qué tipo de exposición ha tenido, si ha sido percutánea o de la mucosa o... Eso es percutánea, porque es accidente cortopunzante. Después... van a tener que hacer el triaje. ¿El qué? De servicio, triaje de servicio de urgencias. ¿Ya? Para ver el grado de riesgo del accidente. Luego, el médico de urgencias va a hacer la entrevista, o sea, y ordenar los laboratorios necesarios. ¿Ya? Se va a buscar la fuente, o sea, del paciente cuya sangre o
elemento químico haya estado involucrado, se le va a avisar y explicar lo sucedido. Es bien relativo, ¿no? A veces no sabemos. Puede ser que una aguja la hayan dejado ahí y te pinches, entonces no sabes de qué paciente es. ¿Qué haces? Llenas un formulario. Tienes de llenar el formulario de reporte del accidente punzocortante. ¿Y qué se hace con la persona que ha sufrido el accidente? ¿Qué tratamiento se le da profiláctico? ¿Alguien sabe? Silvia, ¿tú sabes? No, le escucho muy entrecortado. ¿Me puede repetir? ¿Qué se hace con el paciente que ha sufrido un accidente o el personal de salud que ha sufrido un accidente punzocortante? ¿Qué tratamiento se le da? Bueno, hay que avisar hay que hablar con el jefe de epidemiología y dependiendo de si el paciente tenía exámenes de laboratorio previos, hay que darle la botánica. El paciente había hecho positivo al tratamiento antirretroviral. No, pues es que tenemos un periodo de ventana, ¿no ve? Es imposible que inmediatamente salga el resultado. Entonces se le hace el tratamiento antirretroviral de emergencia, que se llama, durante 10 días. Claro. Se hace un antibiótico hasta esperar los resultados, ¿no? Tenemos que tener un periodo de seguimiento de 10 a 15 días para ver que no haya hecho infección por cualquier elemento y principalmente para hacer el seguimiento del VIH y de lo que es la hepatitis B. Entonces hay que tomar las muestras, después de 10 o 15 días se le hace seguimiento, en todo caso se le inicia un tratamiento antirretroviral, que es profiláctico, la utilización de un medicamento, que ya los epidemiólogos en los hospitales ya conocen y que debería ser el procedimiento. Así que en caso de que sufrieran ustedes un accidente, no se lo callen, no tengan temor, tienen que notificar, tienen que avisar y hay que hacer el reporte y el seguimiento respectivo para ya sea ustedes o cualquier personal del hospital. Muy bien, preguntas por favor, algunos elementos que quieran que se repita. Puta dividido. ¿No hay preguntas? Muy bien. Quería hacer la pregunta, ¿cuáles son los grupos que faltan exponer? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Y qué temas son los que faltan para hacer un seguimiento? Nosotros faltamos, doctores, sistemas de deferencia y contrasdeferencia. Ya, ¿quién más? ¿Hay personas que no tenían grupo o que no han expuesto? Por favor, ¿me pueden indicar? Doctor, yo, Belén Calle. ¿Quién más? Doctor, buenas tardes. Nosotros tenemos grupo, pero no tenemos tema de exposición. ¿Quiénes son en el grupo? Es Karen Vidaurre, Nancy Uruñi, Cosme Surco. Ya, la van a incluir por favor a la Belén Calle y les voy a mandar por vía Classroom el nombre del tema, ¿de acuerdo? Y esos los dos últimos temas. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, si no hay algún otro comentario o intervención más, cerraría la clase. Doctor.
Adelante, Cristian. Disculpe, la anterior clase nos dijo que busquemos la definición de los diferentes tipos de cama. ¿Será que le podemos... tenemos que hacer en la clase, no hemos hecho todavía de indicadores hospitalarios, sí, es verdad. Además, el recuerdo, por favor, la próxima clase vamos a hacer el ejercicio y vamos a hacer todo el tema de indicadores hospitalarios. Al comenzar la clase, ¿no se recuerdo? Solo nos dijo que busquemos el significado de los diferentes tipos de cama disponible, cama hospitalaria, de emergencia. Sí, está bien, no hay problema. Es que no solamente es eso el ejercicio, tenemos que hacer todos los ejercicios de indicadores. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya está bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Que estén bien. Hasta luego. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Gracias, doctora.